Flujo uniforme de canales. Definición de flujo uniforme. Se denomina al movimiento en el cual los parámetros del flujo en secciones diferentes permanecen constantes. En un canal con flujo uniforme, la profundidad Y y el área A, la velocidad media V y el gasto Q son constantes de todas las secciones. La línea de energía, la superficie libre y el fondo son líneas paralelas, de modo que sus pendientes son iguales. En la figura mostrada, I es el gradiente hidráulico, I mayúscula es la pendiente de la superficie libre del cauce y S es la pendiente de la solera del cauce. Ecuación básica del movimiento uniforme. La ecuación principal del movimiento uniforme en cauces abiertos es la ecuación de Cauchy. La fórmula de Cauchy para el flujo uniforme y permanente, la expresión es la siguiente: V igual a C raíz cuadrada de RS, en donde V es la velocidad media en metros sobre segundos, C es el coeficiente, R es el radio hidráulico y S es la pendiente de la solera. Para determinar el coeficiente C se puede obtener aplicando cualquiera de las siguientes expresiones, que puede ser la de Manning, Basing y Powell. Las ecuaciones mostradas son las ecuaciones de Manning tanto para el sistema métrico como para el sistema inglés. Los problemas de cálculo de flujo uniforme. Al momento que se utiliza la ecuación de Manning como ecuación de flujo uniforme, el cálculo involucra las siguientes variables. El calcular el caudal. Este cálculo se requiere para determinar de la capacidad del canal determinado. La velocidad de flujo. Este se requiere para el estudio de efectos de socavación y sedimentación de un canal determinado. El cálculo de la profundidad normal determina el nivel de flujo en un canal determinado. La rugosidad del canal. Este cálculo se utiliza para averiguar el coeficiente de rugosidad en un canal determinado. Calcular la pendiente del canal. Este cálculo nos permite ajustar la pendiente de un canal determinado, y las dimensiones de sección de canal nos ayuda principalmente como propósito de diseño. En el ejercicio propuesto tenemos como datos B igual a 1,20, Y igual a 0,60 metros, S igual a 0,0004 y N igual a 0,015. En el primer paso procedemos a determinar el área mojada, que nos da como 0,72 metros cuadrados, luego el perímetro mojado, que nos da de 2,40 metros, y el radio hidráulico, que nos da un 0,30 metros. El caudal. Con estos datos podemos encontrar el caudal utilizando la ecuación de Manning en el sistema métrico, dándonos como resultado el caudal igual a 0,43 metros cúbicos sobre segundo. Diseño de canales con flujo uniforme, no erosionables, erosionables. Para esto se limitan principalmente a aquellos que se socavan. Diseño de canales revestidos no erosionables, canales artificiales que pueden resistir la erosión, y los canales artificiales no revestidos no son erosionables. Los factores que se consideran en el diseño son tres: la clase del material, la velocidad mínima y el borde libre y la sección más eficiente. Como podemos observar en la imagen, tenemos las siguientes denominaciones con sus letras y sus parámetros. Velocidad media en los canales. Varía un ámbito cuyos límites son dos: velocidad mínima y la máxima, que no produce erosión. La velocidad mínima permisible no permite el inicio de la sedimentación. Las velocidades máximas recomendadas, como podemos observar en la siguiente tabla, son las siguientes. La pendiente longitudinal del canal, por lo general, está dada por la topografía. Para las pendientes máximas tenemos que tener en cuenta el tipo de suelo, como podemos observar en la siguiente tabla. El talud. El talud se define como la relación de la proyección horizontal a la vertical de la inclinación de las paredes laterales. Los siguientes taludes se lo puede observar en la siguiente tabla. El coeficiente de rugosidad para el diseño de canales alojados en tierra son los siguientes datos, y para los de hormigón son los siguientes. También encontramos material de cauce, como podemos observar en la tabla. El ancho de la solera se basa en el caudal, y para estos tenemos los siguientes. En el tirante del canal, una regla empírica establece el valor máximo en el tirante de canales de tierra, como podemos observar, y el borde libre de los canales, la distancia vertical desde la parte superior del canal hasta la superficie del agua. Para canales de tierra, un borde libre de y sobre 3, y para canales revestidos de y sobre 5. Profundidad total desde la corona al fondo del canal es igual a HY más BL. Y en el ancho de la corona de los bordes de los canales en su parte superior depende esencialmente del servicio que estos van a prestar, y en los canales grandes suficientemente anchos, de 650 metros. Se denomina sección de máxima eficiencia a una sección de magnitud dada para sacar el mayor caudal posible.
Este es uno de los factores que intervienen en el costo de construcción de un canal, es decir, es el volumen por excavar y depende de la sección transversal de dicho canal. Para la resolución de estos ejercicios se plantea ecuaciones para encontrar la menor excavación para conducir un caudal dado, conociendo su pendiente. Si analizamos la ecuación de Manning del caudal, con esta ecuación se puede decir que para que un caudal sea máximo se necesita que el perímetro mojado sea mínimo, es decir, que la sección óptima debe tener un radio máximo y un perímetro mínimo. Analizando la sección trapezoidal, tenemos el perímetro y el área normal, que sería ecuación 1 y ecuación 2, donde de la ecuación 2 despejamos B y reemplazamos B en el perímetro, obteniendo la ecuación 3. De la ecuación 3 derivamos P en función de Y y considerando que A y Z son constantes, obtenemos la relación de sección óptima de un canal trapezoidal. El radio es igual al área sobre el perímetro. Reemplazando la ecuación del área y el perímetro y eliminando Y, obtenemos un radio óptimo de la sección trapezoidal de Y sobre 2. De la misma manera, en la sección rectangular tenemos que B sobre Y es igual a 2. Despejando B, obtenemos que B es igual a 2. De igual manera que la trapezoidal, reemplazamos el radio que es igual al área sobre el perímetro. B es igual a Y, obtenemos un radio óptimo de Y sobre 2. Los conductos circulares libres parcialmente llenos están sujetos a presiones atmosféricas. Tales conductos presentan una superficie libre en contacto con el aire. El radio hidráulico es el mismo como quiera que el conducto funcione totalmente lleno o trabaje a media sección. Mientras que tenemos elementos hidráulicos para conductos parcialmente llenos, que sería el área, el perímetro, el radio. Del ejercicio planteado nos pide calcular B y Y. Con la ecuación del caudal calculamos el área que nos da un igual a 14 metros cuadrados. Con la ecuación del área trapezoidal dejamos en función de B y Y, que será nuestra primera ecuación. Con el radio óptimo vamos a calcular B, obteniendo que B es igual a 0.47Y, que será nuestra ecuación 2. Reemplazamos la ecuación 2 en 1 y calculamos Y, que es igual a 2.40. Reemplazamos Y en la ecuación 2 obteniendo un B de 1.15 metros. Como siguiente tema hablaremos sobre el diseño de canales erosionables. El diseño deberá considerarse si el canal va a ser revestido o no, como se aprecia en la figura. Para la realización de este tema se utilizarán dos métodos de sección estable. El primero es el método de velocidad permisible, que es aquel que nos va a permitir considerar y limitar su velocidad, y su velocidad también es muy variable. La velocidad mínima se recomienda que sea de 0.40 y su velocidad máxima deberá ser de 0.85 metros sobre segundo. A continuación realizaremos un ejercicio como se ve en la pantalla, teniendo que Q es 6 metros cúbicos sobre segundos con una pendiente de 0,0016. Tenemos que resolver el radio hidráulico teniendo resultado de 0,666 metros, un área mojada de 4,92 metros cuadrados, un perímetro mojado de 7,39 metros. Recordemos que esto ya lo aprendimos anteriormente. Con estos datos calculamos B e I, teniendo un resultado de B de 2,92 metros. Una vez que reemplazamos nuestras ecuaciones, tenemos el ancho de base y profundidad de flujo, que es lo que... A continuación veremos el método de fuerza atractiva, que es aquel que se utiliza cuando nosotros tenemos canales abiertos y su perímetro mojado no está uniformemente distribuido. Para esto veremos dos tipos de suelos, que son los cohesivos y los no cohesivos. Para el siguiente ejercicio, como su definición lo muestra en la pantalla, tenemos que su material es igual al fondo y a sus paredes. Para la realización de este ejercicio, intersecamos las abscisas con la curva de arcilla pesada, obteniendo un tau admisible de 0,13 libras sobre pie cuadrados. Una vez teniendo este dato, encontramos Y, teniendo un resultado de 7,16 pies. Una vez que hallamos Y, podemos encontrar el ancho del canal, teniendo un resultado de 40,55 pies. Sección hidráulica estable. En un breve resumen podemos decir que una sección estable ideal debe tener un área mojada mínima, el ancho superficial mínimo, la velocidad media máxima y la excavación mínima. Para ello utilizaremos una serie de fórmulas como la profundidad de flujo en el centro, la velocidad media en la sección y el área mojada. Para ello vamos a resolver un ejercicio utilizando las fórmulas previamente mencionadas, en el cual nos pide determinar el perfil de la sección hidráulica. Como primer paso, debemos establecer el ángulo de reposo, θ, y la fuerza atractiva, tau sub 0. Como siguiente paso vamos a calcular
nuestra profundidad de flujo, obteniendo un valor de 5,16 pies. En tercer paso vamos a calcular la distancia desde el punto analizado al centro, que tendría que ser x, con un valor de 12,3 pies. Reemplazando en la fórmula de t igual a 2x, tenemos una t de 24,6 pies. Como cuarto paso, calculamos la velocidad media de flujo y el área mojada, con unos valores de 2,69 pies sobre segundo y 28,06 centímetros cuadrados respectivamente. Calculamos nuestro caudal de área por volumen, obteniendo un valor de 220,75 pies cúbicos sobre segundo. Como último paso, debemos comparar el caudal del diseño con el caudal calculado para reconocer en qué caso nos encontramos. Con los valores obtenidos, podemos decir que estamos frente al caso 2, por lo que debemos aumentar el ancho superficial a un valor de 29,5 pies. Con estos valores finales podemos ya diseñar nuestra sección final.